Muy buenos días. Bienvenidos al aula máxima de la Universidad del Rosario. Damos inicio al segundo conversatorio sobre política de lucha contra las drogas en Colombia, una mirada a través de los gobiernos. En esta ocasión, el conversatorio girará en torno al gobierno del expresidente Ernesto Samper Pizano. Este evento es organizado por el Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dirigido por la doctora Viviana Manrique Zuluaga. Nos acompañan en la mesa directiva el doctor Eduardo Barajas Sandoval, decano de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, quien preside este acto académico. El excelentísimo señor Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República de Colombia y expatrono del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El doctor Gustavo de Greiff, es exrector de la Universidad del Rosario y exprocurador general de la Nación. El doctor Alberto Ferguson Bermúdez, conciliario de la Universidad del Rosario. El doctor Miguel Aguilera, exconciliario de la Universidad del Rosario. La doctora Viviana Manrique Zuluaga, directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales y ex viceministra del Interior y de Justicia. Y el embajador Julio Londoño Paredes, director del Observatorio de Política Exterior Colombiana y ex canciller de la República. El siguiente es el programa previsto para este acto. En primer lugar, tendremos la instalación del mismo a cargo del decano de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, doctor Eduardo Barajas Sandoval. Posteriormente, tendrá lugar la intervención del señor expresidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, sobre la política de lucha contra las drogas en Colombia durante su gobierno, periodo 1998-2002. Está malo. En un tercer momento, se llevará a cabo la sesión de preguntas con estudiantes y docentes bajo la coordinación de la directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas, doctora Viviana Manrique Zuluaga. Por último, entonces, tendremos el cierre del conversatorio. Así las cosas, iniciamos. Primero, instalación a cargo del decano de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, doctor Eduardo Barajas Sandoval. Muy buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida al señor expresidente de Colombia, doctor Ernesto Samper Pizano, y saludar a nuestro conciliario, el doctor Ferguson, a nuestro ex rector, el doctor de Greiff, y a nuestro ex conciliario, el doctor Miguel Aguilera, lo mismo que a nuestro profesor Julio Londoño Paredes. El señor expresidente ha venido aquí hoy a exponer su punto de vista ya en la perspectiva de la historia hacia atrás y hacia adelante, de lo que fue su acción en los tiempos en que tuvo a su cargo la conducción del destino de esta nación, en una materia que nosotros consideramos es posiblemente la más difícil de nuestra historia republicana, porque es la lucha contra un enemigo que a lo largo ya de varias décadas persiste en su acción en contra de lo que podríamos llamar el curso normal de la vida colombiana. El observatorio de nuestras facultades, que se ocupa de armas y de drogas, del tráfico ilegal de armas y de drogas, ha querido convocar uno por uno para que tengan toda la cátedra, para que tengan toda la opción de presentar su visión sobre lo que ya he dicho, a los expresidentes recientes de Colombia. En ellos reside no solo la experiencia, sino también esa sabiduría que se acrecienta con el ejercicio del mando, que se acrecienta con el manejo de tantas dificultades que implica en este país luchar contra ese enemigo común que es el narcotráfico, que tiene implicaciones enormes, que tiene implicaciones internas, por supuesto, porque sorprendió al país y llegó a devastar una sociedad que en algunos sectores estaba más preparada que en otros para resistir el embate que desde el punto de vista económico o desde el punto de vista sobre todo moral o ético implica esa actividad proscrita prácticamente en todas partes del mundo y que ha llegado a adquirir también una dimensión internacional, en la medida en que hoy por hoy, sin duda,
las organizaciones que se dedican a esa actividad ampliada ahora, inclusive llegan a controlar algunas fronteras de nuestro continente y llegan a convertirse en unos factores de poder al interior de muchos países y en unos factores de poder que obran como en ejercicio de una especie de internacionalización, de una especie de universalización muy peligrosa, que se convierte en uno de los principales detractores de los regímenes democráticos y que se convierte también como en un factor común que las naciones, un factor común en contra de los estados-nación, que las naciones y los estados ya verán cómo confrontan. El señor expresidente Ernesto Samper Pizano, que condujo este país en momentos bastante difíciles, como suelen ser los de un país que está todavía en formación, fue patrono de nuestro claustro. Y hay una anécdota ahí muy interesante, y es que como en un accidente, en virtud de un accidente burocrático de aquellos que suelen suceder cuando al escritorio de algún mando llega el estudio de un tema, al Colegio del Rosario llegó un día una nota en la que algún funcionario, por supuesto sin haberlo consultado con el presidente, comentaba que ya el patronato del colegio no tenía por qué ser ejercido por el presidente de la República en virtud de la nueva normatividad educativa. Y a nosotros sí nos agradó mucho que el señor presidente Samper en ese momento hubiera reaccionado al momento tan pronto como se enteró y hubiera reclamado para la presidencia de la República la continuación del patronato de este colegio mayor, en ejercicio de una tradición que a nosotros por supuesto nos enorgullece, que los jefes de Estado colombianos sean nuestros patronos y que viene desde el momento fundacional, cuando quien ejercía el patronato era el rey de España. Así es que yo, que en ese momento estaba aquí ya comenzando mi tarea formadora, pues recuerdo con mucha gratitud eso, porque el presidente fue muy explícito, muy concreto, y de inmediato también envió su mensaje al Rosario en el sentido de que ese patronato se mantenía y que él tenía por supuesto la mejor voluntad en seguirlo ejerciendo. Es una oportunidad para darle nuestro agradecimiento con la bienvenida al acto de hoy. Yo quisiera que en algún momento Viviana por unos pocos minutos nos pusiera en el contexto de lo que es el trabajo del observatorio, que sería, me parece a mí, una mejor introducción al tema que después trataría el señor expresidente. Entonces, Viviana, si eres tan amable. Gracias, decano. Bueno, muy buenos días a todos. Nuestro Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas, que hace parte de nuestras facultades de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, se ha dedicado a trabajar los temas de drogas ilegales, de armas pequeñas y ligeras, explosivos y asuntos nucleares. Son nuestras tres ramas fundamentales de estudio, y hoy nos ocupa trabajar en un proyecto de investigación que comenzamos hace un año, que lo hemos denominado Política de lucha contra las drogas en Colombia, una mirada a través de los gobiernos, que precisamente es un análisis que hacemos de los gobiernos desde los años 90 hasta el 2011, y que lo que busca es, primero, hacer una recolección de información de lo que han sido las cifras principales en materia de lucha contra las drogas, que nos permite determinar cuáles han sido los puntos más importantes de lo que ha sido la política pública en la lucha frontal contra el narcotráfico. Y pues lo que buscamos es que ya agotamos nuestra primera fase de recolección de información. Hemos elaborado unas fichas estadísticas por gobierno que contiene nuevos indicadores de medición, más de 100 indicadores que nos permiten determinar y evaluar, hacer seguimiento a la ejecución de estas políticas, y lo que buscamos en esta segunda fase con estos conversatorios es precisamente convalidar nuestra información teórica para poder evaluar desde sus actores principales, desde aquellos que diseñaron y ejecutaron e implementaron la política, sus mejores experiencias. Que buscamos precisamente cerrar nuestra investigación con los elementos positivos, negativos, aciertos y desaciertos de la política de drogas en Colombia en los últimos 20 años, y una aproximación a lo que sería el ideal de una política frontal de continuación frente al tema de drogas, y lo que buscamos es precisamente eso, evaluar desde la política pública en cada uno de los gobiernos sus puntos principales, aquellas mejores prácticas que debemos recuperar, otros que de pronto no es bueno repetir, pero fundamentalmente un análisis de la continuidad
de lo que ha sido la lucha contra las drogas en Colombia a través de sus actores y de la convalidación de la información con aquellos que han ejecutado esta política. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Barajas, doctora Manrique. Continuamos entonces con el segundo punto del programa. Intervención por parte del señor expresidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, sobre la política de lucha contra las drogas en Colombia durante su gobierno, periodo 1994-1998. Invitamos a los miembros de la mesa directiva a tomar silla en el reservado. Aquí adelante, por favor. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad del Rosario, al señor decano, al señor vicerrector, a los conciliarios aquí presentes, al doctor de Greif, al exministro Julio Londoño, por esta invitación que me hacen para hablar sobre un tema de tanta importancia. No es mi estilo utilizar esto del PowerPoint, y no lo era desde un día que llegué a dictar una conferencia y los organizadores me dijeron, ¿trajo PowerPoint o va a decir algo? Así es que voy a tratar de decir algo a pesar de tener PowerPoint. Si en algo salimos expertos los presidentes de Colombia, por lo menos de los últimos 20 o 25 años, y le hago un saludo muy cordial a la directora del observatorio, es en el tema de las drogas. Es quizás como tomar un curso intensivo en Harvard de 4 años para especializarse en un tema que tiene que ver con todos los problemas del país. Inclusive les voy a contar cómo fue mi primer día de gobierno. Yo me levanté a las 8 de la mañana, me puse mi vestido de gobernar, le dije a mi mujer que me iba a gobernar, llegué, convoqué una reunión del COMPES, íbamos a aprobar los proyectos sociales, tenía en mente lo del CISBEN, algunos temas de educación, la red de solidaridad, y a las 9 me llamó el director del DAS, que era el doctor Ramiro Bejarano, y me dijo, se voló Chupeta. Yo le dije, ¿qué es Chupeta? Me dijo, no, un narcotraficante. Le dije, pues cójanlo, estoy gobernando. Pareció un poco insólita e inoportuna la llamada. Seguí llamando ministros, sacando presupuestos, etcétera, para las cosas que íbamos a hacer en infraestructura, y a las 10 me llamó Néstor Humberto Martínez, que era el ministro de Justicia, y me dijo, no aparece Chupeta. Yo le dije, ¿ustedes creen que Chupeta está en el palacio? Para eso los nombré, para que combatan la delincuencia, vaya, búsquenlo allá por fuera, aquí no lo van a encontrar. Seguí así, a las 11 llamó el embajador de Estados Unidos, dijo, Chupeta es muy importante, el cartel de Cali, el cartel de Medellín. A las 12 llamó Rosso José Serrano, que es el de la policía, y dijo, no hemos podido dar con el paradero de Chupeta. A la 1:30 estaba yo reunido en un salón de crisis que era una especie de sótano, totalmente inhóspito, pues con telarañas y frío y una cantidad de satélites.
reunido con todas las asustadurías, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Veeduría, con todos los altos mandos, la Jijín, la Chichín, todos los organismos de inteligencia averiguando dónde podía estar Chupeta, quién era la mamá de Chupeta, dónde comía Chupeta, Chupeta en el Valle, Chupeta en Medellín, Chupeta en la costa, la hermana de Chupeta, el restaurante de Chupeta. Bueno, para hacerles el cuento y breve, a las 8 de la noche volví rendido a la casa y me dijo mi mujer, ¿cómo te fue? Dije, no apareció Chupeta. Ese fue mi primer día de gobierno y ahí me di cuenta que el tema de las drogas iba a estar presente en todas mis actividades, en todos los días y en todas las horas de mi gestión, lo cual se comprobó efectivamente. Veamos entonces cómo ha sido, digamos, en un vuelo de pájaro la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Pasemos. En los años 60 el tema de las drogas en Colombia era el tema de la marihuana. Nosotros un poco fuimos efecto reflejo de la lucha que se empezó en los años 60 contra las drogas en México y concretamente contra los cultivos de marihuana. Eso desplazó los cultivos hacia Colombia. Esos cultivos se llegaron a centralizar en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí llegaron a estar el 60, el 70% de los cultivos y fue la primera vez que de alguna manera el tema de la droga nos comenzó a llegar y a convertir en protagonistas. Yo para esa época, algunos años más tarde, estaba de presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y propuse la legalización de la marihuana, cosa que me comenzó a generar ya desde entonces algunas dificultades con los Estados Unidos, un poco dentro de la idea de que si la marihuana estaba sembrada especialmente en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, si era un cultivo que tenía que ver con los campesinos de la región, ¿por qué no hacíamos el esfuerzo de comprarles la marihuana a precios parecidos al café o al cultivo más rentable de la zona? Y de esta manera podríamos inclusive destruir lo que compráramos e íbamos a erradicar mucho más fácilmente. Lamentablemente se impuso la idea de que había que reprimir los cultivos, se comenzó a hacer una tarea de destrucción de los mismos, fumigación en condiciones de depredación ambiental, y esta represión de alguna manera aumentó las utilidades de los narcos de entonces, que entonces eran personajes folclóricos que traían mariachis para las fiestas de primera comunión de las hijas, eran inofensivos, pero de la marihuana rápidamente fuimos saltando a sembrados de marihuana en otra parte y de ahí empezamos a sembrar coca y así fuimos evolucionando hasta que en los años 70 ya no solamente éramos productores de coca, sino que además entramos en el tema de la distribución y allí comenzó a aparecer las primeras síntomas del narcotráfico, las primeras organizaciones criminales. La pasta de coca que antes traíamos de Bolivia y de Perú y de aquí la procesábamos para convertirla en cocaína a través de un proceso de reducción química, pues comenzamos a producirla también y sembramos coca para producir la pasta y nos fuimos involucrando hasta que nos metimos en el tráfico. La idea en el año 80 ya el país estaba de lleno en el tema del narcotráfico y comenzaron a aparecer secuelas relacionadas con el problema del narcotráfico que prácticamente derivaban hacia el tema del terrorismo. En los años 80 conocimos entonces todo lo que fue la época siniestra de la acción de Pablo Escobar con su famosa teoría de que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, episodios como la voladura de aviones, la destrucción del edificio del DAS, en fin, ya comenzamos a sentir lo que era, digamos, la compra de poder político a través del terror o de sometimiento del poder político. Y por supuesto en los años 90 ya el tema era la corrupción. Yo mismo fui víctima de esa corrupción en mi campaña con la penetración de dineros del cartel de Cali, que tuvo un desarrollo doloroso y lamentable desde el punto de vista político, pero digo que esto no era una realidad nueva en el país. De alguna manera siempre se ha sabido que el crimen organizado
utiliza el plomo o la plata para tratar de someter al poder político a sus propios designios y de alguna manera cubrir sus actividades criminales. De tal manera que en los años 90 ya nosotros estábamos, era de lleno en un compromiso, en un desafío que le estaba planteando el crimen organizado al Estado de Derecho colombiano, que es exactamente la situación en que actualmente se encuentran los mexicanos. Porque cuando uno va a México se da cuenta de que México está viviendo un proceso de colombianización, entre comillas, pero con el modelo de colombianización de los años 80, cuando el terrorismo comenzó a matar jueces, a matar periodistas, a matar policías y de alguna manera a convertir las utilidades del narcotráfico en distintas formas de violencia. Hoy día eso es lo que se está viviendo exactamente en México. Por eso un poco cuando yo me reúno con los mexicanos, les digo, no lo estoy diciendo peyorativamente, ustedes deberían adoptar el modelo de colombianización de la lucha contra el narcotráfico de los años 90, que fue de alguna manera el que nos permitió exitosamente, si no acabar con el narcotráfico, sí por lo menos reducir su poder y su impacto. ¿Por qué? Porque en algún momento, más concretamente al terminar el año 89, cuando se produjo esta campaña que fue muy dolorosa a la presidencia, yo fui candidato presidencial en 1989, éramos 6 los candidatos y 4 fueron asesinados. Fue asesinado Luis Carlos Galán, fue asesinado Jaime Pardo, fue asesinado Pizarro, fue asesinado Jaramillo, yo mismo fui víctima de un atentado, digamos que fueron 4 y medio los que fueron prácticamente eliminados, y en ese momento el país hizo una reflexión sobre la necesidad de convertir la lucha contra las drogas en una política de Estado. Yo creo que si algo nos dejó la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán, fue como una reflexión colectiva que hicimos la clase dirigente sobre la necesidad de que la lucha contra las drogas, con sus matices de mayor o menor tolerancia, de represión o de descriminalización, fuera el resultado de una política de Estado y no simplemente el esfuerzo de un gobierno solitario por combatir el crimen organizado, que es un poco lo que se está viviendo hoy día en México. Desde entonces, ustedes lo que van a encontrar son unos comunes denominadores en los distintos gobiernos, que seguramente tendrán matices para, repito, hacia un lado o hacia el otro, pero en esencia no hacemos política con la lucha contra las drogas. No politizamos la lucha contra las drogas, como tampoco politizamos los temas de orden público. Si alguien se pregunta por qué Colombia mantiene todavía su vigencia institucional a pesar de tantas dificultades, yo le contestaría que lo que sucede es que tenemos como una especie de consensos no escritos que nos permiten manejar como políticas de Estado ciertos temas sensibles. Por ejemplo, el tema del orden público. Aquí cuando un presidente toma una decisión sobre una acción militar, no salen los cuestionamientos que se ven en otros países, porque si no sería imposible manejar el orden público. El tema de la política internacional, con contadas excepciones, hay una especie de consenso sobre el manejo de la política internacional que se consigue en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y de la misma manera el tema de la lucha contra las drogas. Por eso muchos de los instrumentos que yo les voy a plantear como parte de lo que fue la estrategia de mi gobierno de lucha contra las drogas, de alguna forma se han mantenido, se han modificado, pero en esencia siguen una misma línea y que parte de un mismo principio, que es el principio de la integralidad en la lucha contra las drogas. Este cuadro, que es un poco complejo, ilustra que el tema de las drogas
visto dentro de un contexto nacional e internacional, lo que amerita es que haya una respuesta integral al problema, que comienza pues desde la distribución. No sé, este bichito que me prestaron. Aquí. O sea, todo esto comienza desde la producción, los cultivos ilícitos, llamados cultivos ilícitos, es la parte primaria de la cadena productiva y termina en el consumidor final. Pero alrededor de esto hay todo un entramado que de alguna manera compromete la política de lucha contra las drogas. Entre otras cosas, el tema de la presencia de actores armados violentos que de alguna forma están vinculados a la cadena productiva. Todas las formas de violencia de Colombia, el hilo conductor de todas las formas de violencia en Colombia es el dinero del narcotráfico. El narcotráfico está metido financiando las guerrillas, el narcotráfico está metido financiando los grupos paramilitares, sus propios ejércitos privados de sicarios. Entonces, de alguna manera, la lucha contra las drogas es una lucha contra la violencia en términos generales. La guerrilla llega a establecer este nexo con la cadena cuando comienza a cobrar un impuesto de seguridad para proteger a los grandes sembradores de cultivos prácticamente comerciales de coca, les comienza a cobrar un impuesto que es el impuesto de gramaje, y posteriormente ya las FARC se involucra directamente en la cadena de producción de drogas, en lo de la protección y desarrollo de laboratorios. Ojo, las FARC no es, como han dicho, un cartel en el sentido estricto de la palabra, sigue manteniendo una estructura jerárquica distinta a la de los carteles, pero sí está involucrada por lo menos hasta su proceso industrial y ocasionalmente ha desarrollado rutas que le permiten ser exportador directo. Parte de la guerra que se está viviendo en Colombia entre los sectores paramilitares y los sectores de la guerrilla no tiene que ver con una discusión ideológica sobre el tema de las tierras, sino con el establecimiento y la consolidación de canales de distribución, canales para sacar la droga dentro del país, que han creado verdaderos territorios entre unos y otros carteles. ¿No? Volvamos. Ahora, luego pasa obviamente el tema del procesamiento industrial, que es el tema de los laboratorios. Como les decía, nosotros llegamos a ser posteriormente procesadores de droga, y esto adicionalmente tiene un referente internacional, que es la utilización de precursores químicos que se utilizan especialmente para el caso de la cocaína. Esos precursores químicos son distribuidos y vienen especialmente de Europa y particularmente de Alemania, pero son parte de la responsabilidad internacional. Aquí tienen ustedes los acopiadores locales, hay una especie de red que soporta toda esta parte, y luego viene lo que podríamos llamar las rutas para la distribución de la droga, que va desde las grandes rutas de los narcoexportadores hasta que se configura aquí un tráfico de mayoristas que llegan a unos detallistas que se relacionan con unos expendedores hasta llegar al consumidor final. Esta parte es una parte bastante confusa. O sea, tenemos claro que hay carteles de exportación de drogas, que está que estuvo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Juárez, pero cuando ya se llega a los países que se pueden considerar consumidores, ya la red de mayoristas, cómo opera, cómo funcionan los expendedores locales, cómo se llega al detallista a llegar a vender al consumidor. Esta es una red que ha estado bastante intocada desde este punto de vista, y esta es parte de las dificultades que tenemos. Y el gran problema de la estrategia internacional es que se ha concentrado en los productores y en los consumidores. Es la persecución de los consumidores y la persecución de los campesinos del Putumayo, cuando
los mayores esfuerzos deberían estar concentrados en esta parte intermedia, que es donde se queda el 80% de las utilidades. De $100 que puede costar un gramo de cocaína en Nueva York, el campesino colombiano no está recibiendo más del 1%, y el distribuidor colombiano, con todo y que es un gran cartel, no